Es la primera década del siglo XX y en Valparaíso habitan muchos inmigrantes europeos y en especial de origen británico. Comunidad británica que tenía como centros de actividad las finanzas y el comercio. Los europeos se instalaron en el puerto y lo hicieron con sus negocios, pero también con su cultura y sus costumbres. Y la práctica deportiva, heredada de los ingleses, ya es un fenómeno popular. Un grupo de jóvenes del Cerro Alegre comienza a tomar una importancia insospechada en ese momento. Alumnos del Colegio Macay, que en ese tiempo estaba en Valparaíso, el que ahora está en Reñaca. Eran además niños que tenían 13 y 14 años, digamos, ¿no? Eran preadolescentes, ¿no? Estos jóvenes, liderados por David Foxley, deciden fundar un club deportivo el 24 de junio de 1909 con la inocente idea de la sana diversión. Su nombre, Everton Football Club, inspirado en el homónimo club de Liverpool de Inglaterra. Partamos de la base que lo parten formando 9 socios, así que de hecho ni siquiera tenían para un equipo de fútbol, pero las ganas estaban. Eran personas que, por tener un nivel cultural mayor, también tenían acceso a otro tipo de deportes, no solamente el fútbol, que está asociado más a las clases populares. Es un club atlético, es un club deportivo, en donde se destacan el boxeo, el básquetbol, el remo, que en esa época era muy importante las regatas en Valparaíso. Tiene una rama muy importante de atletismo, tiene una rama muy importante de tenis también. No cabe la menor duda que entre 1909 y hasta comienzo de la década de 1920, Everton va a ser efectivamente una institución fuertemente ligada a la colonia británica y a los segmentos más acomodados de la colonia británica. Que los socios los tienen que presentar los socios. Entonces siempre va a ser un grupo cerrado y un grupo minoritario. No es un club abierto a la ciudadanía en sus primeros momentos. Parte con partidos amistosos. Everton no es miembro de ninguna liga hasta 2 o 3 años después de su fundación. Con los años, Everton comenzaría a competir en la Liga de Valparaíso, pero el puerto no sería todo lo amable que sus fundadores hubieran soñado. No tiene tanto éxito en términos de títulos en el fútbol de Valparaíso. Clubes muy consolidados como el club La Cruz de Valparaíso y luego Santiago Wanderers, que son los que en definitiva van a ir ocupando sistemáticamente las primeras posiciones. La trayectoria de Everton en ese sentido, un club muy amateur y con muy bajos niveles de profesionalización, y por lo menos hasta mediados de la década de 1920 van a hacer que su participación en esa liga, en la liga provincial, y no sea necesariamente la que los hinchas de la institución o los socios de la institución hubiesen aspirado en ese momento. Con el paso del tiempo, Everton lentamente comienza a tornarse más competitivo. Pero asimismo, empiezan a surgir algunas diferencias con la Liga de Valparaíso. La idea de cambiar de aires comienza a rondar en la cabeza de dirigentes y socios del club. Everton entra en crisis con la Asociación de Fútbol de Valparaíso. En primer lugar porque empieza a tener problemas internos, entonces ya no le puede pagar a sus jugadores, ya no puede pagarle las cuotas a la Liga del Paraíso. Y busca y necesita incorporarse a otra liga, a respirar otro aire, digamos, a cambiarse de ciudad. Para las asociaciones de fútbol era fundamental vivir de las inscripciones de los equipos. Entonces, que se fuera un equipo como el Everton, que tenía una tradición ya de gente que cumplía con el pago, un arraigo ya de 30 años en la Asociación de Fútbol de Valparaíso, no era menor, no era una situación menor. Por eso que yo creo que le pusieron todas las trabas posibles. La vecina ciudad de Viña del Mar parecía el destino ideal para reinventarse y para buscar la consolidación institucional y deportiva. Viña del Mar es una ciudad que tiene un desarrollo del fútbol en términos de asociaciones más tardío que Valparaíso,
Sin embargo, también es una asociación bastante potente, tiene buenos equipos y por eso para Everton en algún minuto pudo haber sido atractivo también cambiarse a Viña, pensando también que además tienen al lado las canchas, porque los partidos se disputaban, muchos de ellos, en las canchas del Sporting. La ciudad de Viña del Mar, siendo una ciudad relativamente reciente, relativamente nueva, de fines del siglo XIX, es una ciudad que en la primera mitad del siglo XX crece muy aceleradamente. Su crecimiento demográfico es exponencial y está fuertemente ligado ese crecimiento al desarrollo del sector industrial. De hecho, en 1906, en el gran terremoto de Valparaíso, recién por esos años se hace el primer camino plano entre Viña y Valparaíso. Solo existía el tren. Los liceos en Viña aún no existían, empiezan a existir en 1908. Las familias con más poder económico empiezan a migrar desde Valparaíso hacia Viña del Mar porque tienen más posibilidades de construir sus casas en terrenos más amplios. A Viña del Mar venían para hacer sus apuestas en el hipódromo, ir a la playa, frecuentar algunos de los clubes que empiezan a aparecer en la ciudad. Todavía no existe el casino, pero empieza a haber una vida, una sociabilidad viñamarina importante. Y al mismo tiempo, desde el norte, empieza la crisis del salitre. Entonces se produce una emigración desde allá. Y toda esa gente necesita lugares donde vivir y se van a los cerros. Entonces así empieza a crearse todos los grandes cerros que hay en Viña, con todo lo que una ciudad necesita, que necesita liceo, que necesita, en fin, lugares de esparcimiento, que necesita donde estar y necesita un club, necesita el Everton. En la década del 30 aparecen serios desacuerdos al interior del club respecto a la política deportiva de los años venideros. Comienzan a disputarse el destino de la institución. ¿Qué vamos a hacer con este club? ¿Va a ser un club que va a jugar cada vez más profesionalmente y concentrado en el fútbol? ¿O va a ser más bien un club deportivo amplio, donde hayan ramas de distinta naturaleza? Esa era la discusión, eso era lo que tensionaba a los propios dirigentes. ¿Qué tipo de institución se iba a convertir? Y aquí hay dos liderazgos que se separan, pero irreconciliablemente. Uno que es el de David Foxley, que fue el socio fundador, el creador, el que puso la pelota, el capitán, todo en su primera etapa. Y el otro que es el personaje de Yves Becke, que Yves Becke es el que tiene la idea de hacer el fútbol profesional. Y en algún minuto se especuló, se consideró incluso la posibilidad de cesar definitivamente la institución. Este cisma, sumado a serios problemas financieros, provoca dos recesos. El primero solo duraría un año y el segundo tuvo al club sin participar en competencias por un lustro, poniendo en serio riesgo el futuro de la institución. Sin pretenderlo, Viña del Mar le daría a Everton las fuerzas para revivir. En el 42 hay una nueva directiva, formada nuevamente por Becke y otras personas más, que logran hacer una campaña de captación de socios. Logran juntar 1000 socios, de los cuales ya muchos son de Viña. Con esos socios logran reflotar la idea del club deportivo, dedicado exclusivamente al fútbol, y tienen la idea de, para captar dinero, hacer unos partidos internacionales. Así que después de que durante los años 30 fue un desastre la historia de Everton, salvo el campeonato del 31, el primer partido de fútbol que juega Everton es en el año 42 con Peñarol, en el Estadio Valparaíso, y van 11.000 personas. Y ahí ellos se dan cuenta de que, no, por este lado va la cosa. Entonces, ese tipo de cosas, sumado a la decisión de la Asociación Central de Fútbol de invitar a Wanderers y a Everton a participar de la competencia nacional, hace que Everton ya definitivamente se desligue de Valparaíso y ahí ya empiece a competir como Everton de Viña del Mar. Eso provoca que poco a poco Everton efectivamente se vaya identificando con la ciudad y con toda la ciudad, digamos, no solamente con la parte, digamos, más acomodada de Viña del Mar. O sea, efectivamente el ir a Viña del Mar les significó a ellos como un renacer pero ya con pantalones largos. Everton entraba en una nueva etapa. Por fin tendría la oportunidad de ser lo que sus socios y sus dirigentes habían deseado.
iniciarían un nuevo camino de insospechadas consecuencias. En el Campeonato Nacional de 1944, Everton hace su estreno junto a Santiago Wanderers como los dos primeros equipos no capitalinos en incorporarse definitivamente a este certamen. Las primeras participaciones fueron más bien pobres. El 44 son últimos, el 45 son penúltimos. O sea, peor que eso no puede ir. La gracia está que no haya descenso. No tenían la capacidad de competir con los equipos santiaguinos como Magallanes, Audax Italiano, Colo-Colo, que eran equipos que habían empezado a tomar bastante importancia. Everton empieza a armar un equipo competitivo a partir del año 48. Porque las reservas del Everton obtienen el título de campeón. Y se juntan tres factores. Un presidente bueno, que era el doctor Oscar Marín, un entrenador que había sido un exjugador de Everton que se llama Martín García, y por supuesto la llegada de René Meléndez. Aparece en escena una figura que marcaría un antes y un después en la historia del club. René Meléndez llegaría a Everton para quedarse. Nace en la oficina salitrera del norte, de Santa Elena. Y él tenía así el don del fútbol. Y los clubes en ese tiempo recorrían Chile, ¿no? A René Meléndez lo descubre la gente de Santiago Morning. ¿Y qué es lo que hace Santiago Morning? Lo comenta, pero no se lo trae. ¿Y qué es lo que hacen los dirigentes del Everton? Si es tan bueno, vamos a verlo, y se lo trajeron. Y un jugador descollante, es excepcional. De muy rica técnica, sobre todo de la pegada. Era de un jugador, sobre todo adentro del área, era guapísimo, tanto en la parte para el finiquito como el cabezazo. Era un jugador que jugaba muy bien en lo colectivo. Lo que se cuenta que él no era de hacer un gol o lanzar de 25 o 30 metros. Era de hacer los goles muy técnicamente, de poner la pelota, de ubicarla muy bien. Por eso que fue seleccionado tanto tiempo. Le enseñaba a los chicos en los entrenamientos a patear penales, a patear tiros libres. El ídolo máximo que tiene la ciudad, el ídolo máximo que tiene Everton. Hasta el fin de sus días, él trabajaba como taxista afuera del casino. Se casó con una Viña Marina, sus hijos vivían en Viña del Mar. Entonces es una persona muy, muy identificada con Everton. Incluso hubo un tiempo que el estadio querían que llevara su nombre, y yo creo que debiera ser así. Junto a René Meléndez, se conforma un equipo que le daría una identidad al club en torno al estilo evertoniano de juego, que consistía en el buen toque de balón. Es el torneo de 1950 y por primera vez el elenco viñamarino estaría peleando el título nacional. Se conforma un equipo que empieza a amalgamarse y a llenarse de jugadores que tienen una técnica muy exquisita. Viene Carlos Espinosa al arco, el Tano Biondi, viene el Motorcito Arena, Cid, y con ese equipo se empieza a consolidar un buen grupo. Y ya faltando pocas fechas, había 3 candidatos al título, que eran Colo-Colo, La Española y Everton. Cayó Colo-Colo y La Española con Everton fueron hasta el último minuto. ¿Cómo será que tuvieron que definir el campeonato en un partido extra que terminó empatado en un primer tiempo extra? El gol del triunfo lo convirtió la gran figura del equipo René Meléndez ante 45.000 espectadores en el Estadio Nacional, convirtiéndose en la gran leyenda del club. Derrotando, como tú dices, al equipo que era el gran favorito en ese minuto, que era la Unión Española, que tenía un tremendo equipo. Cuando le ganamos a Unión en el año 50, obviamente nadie esperaba que lo hiciéramos. O sea, todo el mundo era que iba a pensar en Unión Española. Yo creo que ese tratamiento que se le da a Everton en ese minuto corresponde a este paternalismo y centralismo que se ejerce desde la prensa, en el sentido de pensar que no se la va a poder, que por no venir de la capital, por ser un equipo de Viña del Mar, es un equipo que no está preparado para ser campeón. Y se convierte en el primer campeón de provincia el año 1950, apenas 6 años después de haberse integrado a la competencia de Santiago, y lo vuelve a hacer el año 1952.
y se mantuvo todos esos años en los primeros lugares o disputando los primeros lugares. Entonces eso, claro, le dio otra categoría. Y a mí me parece que esos éxitos del año 50 y del 52 tiene mucho que ver con el desarrollo institucional del club, que esa directiva se volcó a la ciudad y buscó el apoyo de los diferentes estratos de la ciudad, del empresariado, del municipio, del casino y de la gente común y corriente. Pero después de los dos campeonatos, del 50 y del 52, tuvo campaña relativamente aceptable. Que a veces octavo, que a veces noveno, que a veces décimo, pero que no vive zozobra. Pero me parece que ya a mediados de la década del 60, ese estilo evertoniano quedó desfasado. No, los sistemas que inventaron en Italia o que inventaron en la Argentina y que adoptaron algunos clubes acá no se aplicaron en el Everton. Claro, en el año 72, ya después de varios años de campaña relativamente discreta, Everton baja por primera vez a segunda división. El equipo perdimos 7, 8, 10 veces seguidas, no se puede, digamos, no había manera de salir adelante, digamos, ¿no? Un espanto. No, era impensable, nunca, nadie pensaba que Everton podía ir a un descenso. Además que en ese tiempo, cuando se hablaba de los potreros, se hablaba, en fin, de estadios calamitosos. Ya nuestros estadios de primera eran calamitosos, los estadios en primera vez eran peores también. Y baja porque aquí ya hay un tema de recursos, o sea, mientras más recursos le puedas inyectar, te va a ir mejor, ¿para qué estamos cosas? Y ya empiezan a decaer los recursos, lo que conlleva esto. Poder ir o viajar a lugares casi desconocidos, digamos, ¿no? Jugar con equipos con los que nunca se había enfrentado, ¿no? Era como modificarse de dimensión. Pero la estadía en el ascenso sería breve, y 2 temporadas más tarde regresaría a la división de honor de nuestro fútbol. Se iniciaría un proceso deportivo que quedaría marcado a fuego en la historia del club. Lo que pasa es que la concesión del casino, el año 75 termina y se inicia una nueva concesión. Entonces, el que llega ya es Antonio Martínez Ruiz. Él fue dirigente de la Central de Fútbol en ese entonces, de Unión Española, en fin, y ellos son los que van a llevar al casino. Y como requisito de la Municipalidad de Viña del Mar a la concesionaria del casino era que reforzara a Everton. Instala un concepto que hoy día está muy de moda a propósito de las sociedades anónimas deportivas, pero que en esa época era como pionero o novedoso, que era el fútbol empresa. Es decir, que empresarios con una trayectoria exitosa y reconocida tomaban el control de una institución deportiva, hacían una fuerte inversión en términos de contratación de jugadores y a partir de ello generaban aspiraciones, expectativas, evidentemente de campeonar. Nos reunió a todos los dirigentes de la época y conversamos y él dijo: yo tengo un interés solamente por 3 años. Entre los 4 primeros, el primer año, después ya estar metidos ahí y al tercer año lograr algo importante como un campeonato. Contratando a 2 personas clave, digamos. Uno es Alfredo Afura. Y él es como el gerente técnico, así. Y el otro es el técnico, Pedro Morales. Un entrenador calado, con mucho conocimiento, que venía de Huachipato campeón. Él era un hombre de una sabiduría, muy trabajador, y que le sacó trote a los jugadores que trajo en esa época. Se trajeron a los mejores jugadores después a la quinta región. Y empiezas a ver los vehículos que llegaban. Flaco Espedaletti, un tremendo auto, Polo Vallejo, Mario Salinas, Mario Galindo. ¿Para qué te cuento? Marcos Conigliaro, jugadores que han traído, Brunel. A Sergio Humá, el negro Humá, que era un jugador argentino, punta izquierdo, José Luis Ceballos, que venía de San Lorenzo. Julio Núñez, que era el lateral izquierdo también. Tantos grandes jugadores que hicieron historia en el fútbol chileno. Chuta, ¿dónde los metimos?
Entonces de ahí ya nos recibe don Pedro Morales y nos da una charla donde ¿por qué los dejó? Ahí los había tenido casi a todos nosotros, en diferentes clubes. Así que, según él, traía la persona y el jugador. Para mí fue grato contarme con la categoría de los jugadores, con quién iba a jugar yo. Era un sueño, de verdad. Fue una revolución total. Cada entrenamiento que hacía Everton se juntaban 800, 1000, 1200 personas en los entrenamientos. Y bueno, y todo era un acontecimiento, tanto en la prensa local como en la prensa de Santiago igual. Y es un equipo que se armó para ser campeón. Es un equipo que parte el año 76 en el verano con la Copa Viña del Mar. Se inicia la Copa Viña del Mar con este Everton, que la gana. Es un equipo que golea a River Plate de Argentina 6-1, un equipo argentino que tenía Pasarela, Luque, Gallego, Fillol al arco. Entonces todo el mundo esperaba que Everton fuera campeón. Es un equipo que se armó para ser campeón. Era un juego muy bonito, jugado desde atrás, desde los arqueros, el Polo con el Rafael Grillo, que es un brasilero, salían jugando muy bien la pelota desde atrás. Una gran maniobra de Camilo Bessi, el zurdo, y es un golazo de Everton. Era un equipazo. Yo tenía compañeros que daban ganas de yo jugando dentro del cancha y ir a pedirle un autógrafo a mi compañero que estaba jugando. El otro gran equipo del año 70 es la Unión Española. Entonces la Unión Española, que venía a ser campeón en 75, venía a ser campeón en 73, no le perdió pisada a Everton. Ambos equipos terminarían el torneo en igualdad de puntaje y nuevamente tuvieron que jugar un partido de definición en el Estadio Nacional ante más de 60.000 personas. Everton lleva mucha gente, caravanas de buses de gente de Everton a ese partido. Rechaza la pelota Unión. Va a insistir Mario Galindo. El primer partido empatan a 0 y el segundo partido en el Estadio Nacional ahí lo gana Everton. El segundo partido fuimos superiores totalmente. Hicimos los goles en los momentos justos. Y viene la salida por Cáceres. Se va como volante izquierdo. Hay un buen contragolpe para Everton. Ahumada por el centro, Ceballos por izquierda. La pelota para Ahumada. Y gol de Everton. Con goles de Sergio Ahumada, Mario Salinas y José Luis Ceballos, Everton terminaría derrotando a uno de los grandes equipos de esa década, a la Unión Española, por 3 goles a 1. Se la juega Unión en el final. Ceballos va a arrancar bien habilitado. Pelota para José Luis Ceballos. El equipo estelar formado bajo la presidencia de Antonio Martínez Ruiz y la conducción técnica de Pedro Morales terminaría confirmando su calidad, pasando a la historia de su club y del fútbol chileno. La gente lo fue a esperar aquí al control de Peñuela. Ahí llegó en bus, se subieron a un camión los jugadores y bajaron por Agua Santa. Pero nos demoramos como 5 horas en llegar a la sede del club, porque los trenes parados en Agua Santa, lleno de gente, pero impresionante, impresionante. Eso es una cosa muy linda. Dicen que ha sido el mejor equipo que ha tenido Everton. Bueno, hay otros también, pero la gente se acuerda de ellos. Para que se armen grandes planteles tienen que haber, de repente, juntarse toda esa clase. Un buen presidente, un buen director técnico, la parte técnica, un grupo de jugadores que éramos muy amigos. Para mí, una alegría inmensa hasta el día de hoy haber compartido, haber sido compañero de ellos. Se vivían años de ensueño. Los evertonianos estaban en la vanguardia del fútbol nacional y además disfrutaban su primera participación en la Copa Libertadores en su edición del año 1977, con una digna campaña. Después de eso ya no hay más fútbol empresa. El Antonio Martínez Ruiz y su familia siguen conectados, pero no con esa intensidad y con esa inversión. Y de alguna forma el equipo empieza de nuevo a convertirse en otra cosa, digamos. Eran los tiempos que también estaba en crisis institucional Everton. Los jugadores van a ser vendidos, el club no se potencia,
en función precisamente de ese ejercicio de negocios que se desarrolló bajo el liderazgo de Martínez, y vuelve a caer en una suerte de marasmo deportivo, vuelve a descender a la segunda división y se inicia un poco este ciclo bastante zigzagueante dentro de la historia de la institución. Es un periodo duro para Everton, y tú lo reseñas bien, que es un periodo duro para el fútbol chileno también. Malas administraciones, malas decisiones, hay poco control respecto a los clubes. Hay varios dirigentes que se escapan con la plata, supuestamente. Después está esta locura de Jorge Castillo, de haberse hecho cargo del Everton, contratar un equipo con nombres como Jaime Pizarro, Daniel Morón, Marcelo Fraquia, y después tener que rescindirle el contrato sin jugar solamente por la idea de este caballero. Entonces, claro, Everton no estaba para buenas cosas. Everton estaba en un pantano. Las malas administraciones y las carencias económicas tenían al club sumergido en una mediocridad deportiva que hacían ver a los títulos de los 50 y del 76 como algo añejo que solo vemos en los libros de historia. Luego de mucho tiempo, en el año 2007, comienza a escribirse una historia que puede brindar una nueva oportunidad para volver a brillar. Llegaron muchísimos jugadores, hicieron como un equipo estelar, y en esa campaña lamentablemente no se anduvo bien. Y el equipo fue un desastre. O sea, un equipo que lo armaron para salir campeón o estar peleando los primeros lugares, no cosechó nada. Aprieten acelerador, muchachos, queda poco. Pelotazo de Cancino, está habilitado, sí señor. Está Muñoz, está Muñoz. Y pierden el clásico con Wanderers en el segundo semestre, en Playa Ancha. Termina saliendo Chicho García de la banca y llega efectivamente Nelson Acosta. No fue fácil, o sea, en principio lo que primaban, obviamente, cuando está en esa situación son los resultados. Y los resultados no se dieron tan bien como uno esperaba. De hecho, estuvimos prácticamente hasta la última fecha pendiente de otros resultados, a ver si quedamos en liguilla. Comenzaba otro torneo, una nueva historia. El cuerpo técnico liderado por Nelson Acosta comenzó a formar un nuevo plantel con muchos jugadores que no eran tomados en cuenta en otros clubes, otros conocidos de aventuras anteriores y otros que, sin saberlo, se convertirían en verdaderos cómplices dentro del rectángulo verde. Algunos jugadores más avesados como Rivero, Jaime, que es un talento puro. Yo, de los jugadores que he visto en mi vida, de los que mejor le tocaba la pelota, de los que mejor entregaba una pelota, el que asistía mejor, ha sido Rivero, sí. Como Canillo, que ya tenían su cierto nombre, y otros que venían a hacerse un nombre a Chile, como Miralles. O sea, Miralles no lo conocí, era un jugador absolutamente desconocido. Fue probablemente el más notable, no solamente por su rendimiento futbolístico, sino que por el grado de identidad que construyó con Everton. En un principio, cuando recién llegó, perdía una cantidad de goles tremenda y después pelota que tomaba la mandaba adentro. Entonces, y esos momentos los tienen los jugadores. Se conformó muy buen plantel, jóvenes, experiencia, ganas, o sea, había de todo. Y la gente de a poco se empezó a identificar con el juego, con esa garra, con esa mística. Y empiezan a jugar al estilo Acosta, un estilo de fútbol más aguerrido, muy rápido, producto de la velocidad que tiene Miralles y de la claridad que tiene Jaime Rivero. Y se forma un equipo y empieza a funcionar como equipo y se produce esa sinergia. En la fase regular, Everton terminó en la 5ª posición, clasificando de esta manera a los playoffs. Se cumplía el primer objetivo. A nosotros nos tocó jugar con Audax Italiano. Esa era la primera ronda. Y perdemos el primer partido de playoff
3-0 en Sausalito de local. Fuimos un desastre. Jugamos muy mal. Y un 3-0 que se veía realmente, bueno, irremontable. Hasta aquí nomás llegamos. Los propios jugadores estaban pensando en ir de vacaciones. Y ahí se empieza a escribir la historia, ¿no? Donde Nelson un poco dándole la posibilidad a algunos que no habíamos jugado. No estuvo conforme con el rendimiento de muchos de ellos. Con la ilusión de poder revertir, no sé si dar vuelta completamente el resultado, pero sí dejar una buena imagen en el partido de regreso. El partido de vuelta se jugó en el Estadio Monumental. Promediando el segundo tiempo, Everton ganaba por 3-1, con 2 goles de Canío y 1 de Miralles. Solo faltaba un tanto para lograr lo impensado, hasta que se llegó a los descuentos. Canío se la toca a Miralles y Miralles, bueno, según lo que manifiesta después Miralles, que pensó pegarle, ¿ya? Pero vio muchas piernas, así que tiró al centro y apareció el más imprevisto porque estaban todos los otros con marca y aparece Oviedo de atrás y bueno, hizo el gol de su vida, porque yo creo que le pega 2 o 3 veces más y la manda afuera. Así que dijo él, no, profe, yo aseguré el chancho nomás y le pegué borde interno. Y ahí fue cuando nos empezó a entrar el bichito ya de poder hacer algo más. No sé si salir campeón, pero sí podíamos lograr algo importante. Veíamos lo que jugábamos, sacábamos resultados fuera del Sausalito, que también era súper importante, entonces empezamos a agarrar el gustito y agarrar más confianza a todos los jugadores. Todo el plantel, en verdad, el que entraba, salía uno, entraba otro y entraba igual o mejor. Crecía la confianza de un plantel que ahora debía enfrentar en semifinales a la Universidad de Chile. Un triunfo en el partido de ida en Santiago por 3-1 y un empate a 1 en el Sausalito ubicaron contra todo pronóstico a Everton en la final del torneo. La ilusión de obtener la 4ª estrella cundía en toda Viña del Mar. Una cena que hubo con los dirigentes, que está Toño Bloise, Toño Martínez, estaba Nelson y estaba yo. Hablábamos de que lo que venía y estábamos sabiendo de que la otra llave era Colo-Colo Ñublense. Ojalá pase Ñublense, dicen los dirigentes. Yo digo, ojalá pase Colo-Colo, pero profe, ¿cómo va a pasar? Sí, le dije yo, pero es muy diferente ganar en una final a Colo-Colo que a Ñublense, le dije yo. No hay cosa más bonita que ganarle a Colo-Colo en una final. Finalmente, Colo-Colo se convertiría en el último escollo de Everton. Un duro desafío, dados los pergaminos que ostentaba el equipo popular. Y gana Colo-Colo 2-0 en Santiago, en el Estadio Monumental. Fue un 2-0 engañoso, o sea, yo pensaba que ya después del 1-0 no hacían más goles, que quedaba muy poco para que terminara el partido. Se jugó bien, te queda una tranquilidad que tenés herramientas como para dar vuelta un resultado, porque en el fondo cuando jugáis mal y te pasan por arriba, decís ya estamos fríos, estamos muertos. Hice con un 2-0, con un Colo-Colo que no venía de ser campeón, venía de ser campeón, o sea, iba buscando el pentacampeonato, había sido 4 veces seguía campeón, nadie más campeón. Con grandes estrellas, Lucas Barrios jugaba en ese equipo. Llegan a Sausalito con la idea, digamos, del medio futbolístico en general, que venían a dar la vuelta a Sausalito. Teníamos
ganas de demostrar que podíamos hacer algo importante y después de 32 años que el club no ganaba algo, entonces la verdad que tenía una ciudad entera volcada a 22 jugadores, a 28 jugadores que éramos los de plantel, entonces la verdad que fue muy muy lindo. Estaba yo Hernando, me acuerdo, y había que llegar muy temprano. El estadio estaba lleno. Cuando llegamos al estadio y salimos a la cancha, era esa ganas de correr que no podía parar. No podía parar. Y así se reflejó los primeros 10 minutos, salimos con todo. Y yo creo que Colo-Colo lo sintió. Acosta mandó a picarle los tobillos todo el partido a Lucas Barrios, que era la máxima estrella de Colo-Colo, que venía un poco lesionado. Anulan el poder ofensivo de Colo-Colo. Estábamos nerviosísimos porque, como decíamos, teníamos el control del partido, tuvimos las mejores ocasiones en el primer tiempo. Primero hubieron 2 tiros del paro, o sea, una chica de Muñoz, y nosotros nos llegamos y Colo-Colo no reaccionaba. La verdad que tenía confianza, pero también tenía ese nerviosismo que veía que pasaban los minutos y no podíamos hacer el gol. En el tiempo hablamos un poco, hicimos algunas modificaciones, pero más lo que le hablé fue que estábamos bien, que fue una semana que no se pueden dejar caerse, que en el segundo tiempo podemos ganar el partido sin problema. Entonces, ¿para qué no? Si ya Colo-Colo no nos ha hecho daño, entonces menos lo va a hacer ahora. Dije, tenemos los 45 minutos restantes. Y dale con todo que tiene que salir primero el gol. Pues. Así como que fue corto, no había mucho que hablar en verdad. Insistirá entonces Juan Luis González, Riveros, que gira en el segundo palo. Arriba Miralles, le va a quedar aquí, gira, le pegó Miralles, gol. Y ahí menos mal que se dio el primer gol. Y ya después Colo-Colo quedó, no sé, yo creo que quedó así como sin reacción. Y ahí aprovechamos a Miralles, a Jaime, la zurda mágica esa. Ojo con la zurda de Riveros, el centro de Riveros. El centro ese que hace Jaime, que nadie la roza, la deja picar el Tigre, se le mete. Mirábamos el tiempo y cuando llega el tercero te digo que explotó. Cuando Miralles se la peina al Tigre, ese fue un golazo y ahí ese fue 3-0. Y cuando Selman, me acuerdo que va a agarrar la pelota a Johnny para sacar, Selman le dice así, el Johnny lo abraza, toca el pito y saltamos todos, fue una invasión. Señoras y señores, partido terminado. Everton de Viña del Mar es el campeón del torneo de apertura. Era como un sueño, sinceramente, adentro de la cancha. Porque tú decís, no, ¿qué sentiste? Pero muy difícil de expresar. Para uno siempre trabaja todos los días para poder lograr algo que la verdad te llene y te dé esa felicidad. Y fue conmovedor, o sea, ver papás con hijos abrazados, llorando. ¿Ah? Es donde mejor se jugó, es donde los tiros en los palos estuvieron a favor de Everton, es donde se vio solamente a Everton. Ese segundo tiempo es la guinda de la torta, es el final de un cuento feliz. Creo que ha sido de todos los títulos, fue el más, ¿cómo decirle?, el más sorpresivo. Darle vuelta a un equipo como Colo-Colo de un 2-0 a un 3-0 probablemente es algo muy difícil de hacer, que a lo mejor no se hace en un siglo o en 2 siglos. Y además que démosle el mérito también a Costa. Lo logramos y ahí porque los jugadores respondieron muy bien, entonces, y jugaron y querían ser campeones.
imagínate, le ganamos a uno de los mejores equipos de Audax, le ganamos a la Universidad de Chile y al multicampeón que venía haciendo en esos años Colo-Colo. Entonces, con un equipo como Everton, yo creo que es un mérito muy, muy grande. Con esta hazaña, Everton consolidaba una historia que, si bien no estuvo exenta de dificultades, supo darle identidad y alegría a toda una ciudad. Es la grandeza de quienes tuvieron la nobleza de fundar un club con solo el fin de divertirse y jugar, y de quienes han sabido, a lo largo de más de un siglo, darle carácter y sentido a una gran institución. Everton de Viña del Mar.